Buenos días, familia de Amistad Manantial de Vida. ¿Cómo están? Esperemos si estén muy bien. Les mandamos un fuerte abrazo. Esperemos que dispongan su corazón para este tiempo, ¿verdad? Que es del Señor, el cual toda su iglesia se reúne, ¿verdad? Para escuchar su palabra, ¿verdad? Gracias a Dios por cada familia que se encuentra reunida, que se encuentra orando todos los días, ¿verdad? Sabemos que no debemos de estar durmiendo, sino que debemos de seguir en la palabra del Señor. Hola, ¿qué tal, familia? Esperemos si se encuentren bien, los extrañamos muchísimo y confiamos que el Señor en este tiempo pues está hablando a nuestros corazones fuertemente y pues sabemos que los planes de Dios siempre han sido perfectos. Así es. Y pues Él tiene cuidado especial por ustedes, por nosotros. Les animamos a seguir buscando del Señor en este tiempo porque se están manifestando de una manera sorprendente a nuestras vidas. Queremos que nos acompañen a Hebreos 12, el versículo 2. Yo se los quiero leer en la versión traducción al lenguaje actual y dice lo siguiente: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Así es, familia. Como dice esta palabra, dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, y más en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, ¿verdad? Posiblemente muchas familias estén confiando en otras cosas, muchos en el trabajo, muchos en las cosas materiales, en el dinero, pero nosotros como iglesia debemos de tener nuestra plena confianza en Jesús, ¿verdad? Porque Él es quien hace cada vez las cosas mejor. Nuestro panorama cambia completamente estando agarrados de Él, ¿verdad? Bueno, pues queremos orar para que este tiempo lo prepare el Señor y Él nos llene de su palabra, nos dé su sabiduría y más que nada pues dispongamos nuestro corazón, ¿sí? Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Sabemos que tú te quieres revelar de una manera sorprendente a nuestras vidas. Te pedimos que seas tú quitando todo estorbo, todo mal pensamiento, Señor, y que sea llevado cautivo, Señor, a la obediencia de Cristo. Te pedimos perdón, papá, porque reconocemos que te fallamos, Señor, y que a veces esto está con el pensamiento, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, y nos cubrimos, Señor, con tu sangre preciosa. Te pedimos que seas tú destapando nuestros ojos y oídos espirituales para poder escuchar tu dulce voz. Habla a través de la palabra de hoy, Señor, y haz que esto resuene en nuestros corazones, Señor. Gracias, papito, por este tiempo. Te alabamos, Señor, porque solamente tú eres digno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, pues bienvenidas, bienvenidos, y que disfruten de esta palabra que el Padre nos tiene preparado para hoy. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo,
vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder, los que estamos aquí.
¿Qué tal, familia de Amistad Manantial de Vida? Buenos días. Es un privilegio, un honor y una gran responsabilidad el estar aquí con ustedes esta mañana para compartirles de la palabra de Dios. Y bueno, me alegra saludarles nuevamente después de estos 2 domingos en los que tuvimos oradores invitados. Gracias a Dios por la vida de Mingo, que estuvo compartiendo acerca de la santidad, y también gracias a Dios por la vida del pastor Augusto también, que tuvimos oportunidad de escuchar hace 8 días. Pues bien, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de cómo sacarle provecho a las pruebas. De hecho, el título de esta prédica le he puesto: sácale provecho a tus pruebas. Sácale provecho a tus pruebas. No se trata solamente de aguantar, de soportar, de sufrir la prueba, ¿no? Se trata de que podamos coincidir en el propósito de Dios. Se trata de que podamos ser encaminados en este camino de rectitud, en este camino que es angosto, que es estrecho, que es difícil, sí, pero que al mismo tiempo es un camino en el cual nosotros podemos sacarle provecho a las pruebas que se van presentando. Y la prédica de esta mañana la he obtenido de nuestra meditación que hacemos cada día, del devocional, nuestro tiempo con Dios que hacemos todos los días. Y durante la semana, en los pasajes que estudiamos el día martes y el miércoles, me dieron la pauta para compartir el día de hoy. Yo le pedía a nuestro Dios que me diera palabra para mí, obviamente, pero también para poder edificarles a ustedes. Pues bien, vamos a leer. Quiero invitarte para que me acompañes a la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 13 de este capítulo 2 de Tesalonicenses, primera carta, hasta el capítulo 3, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos,
si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Está un poquito largo el pasaje, pero vale la pena meditar en él. Ahorita vamos a ir viendo algunas cosas interesantes de cómo sacarle provecho a las pruebas. Acompáñame antes a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por tu precioso Espíritu Santo, el cual nos ayuda a entender y a poder caminar en conformidad con esta escritura que acabamos de leer. Pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, nos permitas ver las delicias de tu ley y que podamos nosotros ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok, pues vamos a entrar de lleno en materia. ¿Cómo sacarle provecho a tus pruebas? Número 1, para los que van a tomar notas. Número 1, reconociendo lo que te estorba. En primer lugar, tenemos que reconocer que hay cosas que se atraviesan en nuestro camino, que obstruyen, que ponen difícil la vida cristiana en el día a día. Y bueno, hay pruebas que son en condiciones tan extremas que nos sacan de quicio, que nos sacan de nuestra rutina, que amenazan con confundirnos, con distraernos. Y bueno, las pruebas se hacen con el fin de poner al descubierto las deficiencias. Es decir, las pruebas tienen un propósito, las pruebas tienen una razón de ser. Y, por ejemplo, la semana pasada que estuvimos de visita en la casa de mis suegros, mi suegro estuvo enfermo, muy, muy grave, y lo encontramos postrado en su cama. Por cierto, agradezco sus oraciones también en favor de él. Y para poder hacer un buen diagnóstico de su estado, tuvo que ser sometido a diferentes pruebas, a diferentes exámenes que pusieron de manifiesto las deficiencias en su cuerpo, en su organismo, y en base a los resultados de esas pruebas se le adecuó un tratamiento que lo pudo sacar adelante. Gracias a Dios, Dios puso todos esos medios al alcance para poder encontrar la salida. Bueno, esas pruebas que se realizan ponen al descubierto, decía, nuestras deficiencias, nos hacen un diagnóstico para poder saber cómo podemos remediar la situación que estamos viviendo. Entonces, para poder sacar provecho a nuestras pruebas, primero tenemos que reconocer aquello que nos estorba. Leíamos aquí en los versículos 14 y 15, dice: vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Es decir, la iglesia de Tesalónica experimentó las mismas pruebas que experimentaron los creyentes de la iglesia en Judea. Dice: porque han padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que aquellos padecieron de los judíos. Ellos mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, dice, y se oponen a todos los hombres. La iglesia de Tesalónica, cuando reciben esta carta, estaban pues enfrentando la oposición de gente que no querían agradar a Dios, y no solamente no se conformaban con no agradarlo a ellos, sino que buscaban que otros tampoco agradaran a Dios. De esta manera, dice, se oponen a todos los hombres. Y en estos versículos encontramos que la iglesia va a enfrentar vez tras vez oposición. Y la oposición es un conjunto de fuerzas adversas que se presentan como una alternativa. Satanás es muy astuto y va a tratar de estorbar a los creyentes, va a tratar de estorbar el trabajo de la iglesia,
va a tratar de estorbar la unidad en el matrimonio, va a tratar de estorbar la armonía en el hogar, va a tratar de romper. Acuérdate que el enemigo solamente ha venido para hurtar, para matar, para destruir la armonía en la familia, en las familias. Y bueno, estas fuerzas adversas se presentan como una alternativa para tentar a los creyentes, para desviarlos del camino. Y si buscamos la definición de oposición, vamos a encontrar que también oposición se refiere a una serie de pruebas a las que se someten los aspirantes a un puesto y sirve para seleccionar a los más aptos, fíjate. Bueno, pues en la vida cristiana es igual. Somos sometidos a diferentes pruebas que van a diagnosticar, que van a sondear nuestro corazón, nuestro pensamiento, y que sirve para seleccionar aquellos que son aptos para el ministerio, que son aptos para enseñar a otros, que son aptos para vivir la vida cristiana. Obviamente en las pruebas algunos resultan aprobados, otros son reprobados. Y bueno, entonces tenemos que estar muy listos ahí porque necesitamos vencer a la oposición, necesitamos pasar esas pruebas, ¿ok? Y dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 17, estamos en primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y luego en el versículo 18 añade: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. O sea que no solo la iglesia de Tesalónica, por un lado, enfrentaba la oposición de aquellos que no quieren agradar a Dios. Pero por otro lado, el apóstol Pablo dice aquí, reconoce que Satanás le estorbó para regresar a visitar la iglesia de Tesalónica. Entonces, encontramos aquí una similitud con nuestro tiempo también. Dice el apóstol Pablo, versículo 17, nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Qué cosas, ¿verdad? Aquí esta similitud con nuestra circunstancia actual en la que no podemos estar juntos. Estamos separados por un poco de tiempo, igual como es el apóstol Pablo, de vista, pero no de corazón. Es decir, hay tiempos y habrá tiempos y ha habido tiempos en el pasado muy complicados en los cuales nos veremos estorbados para llevar a cabo nuestro ministerio como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. Sin embargo, tenemos que ser pacientes hasta que Cristo nos abra la oportunidad de continuar, de volver a estar juntos, y hay que orar para que esto suceda pronto, ¿sale? Ok, entonces Pablo dice que él ha sido estorbado una y otra vez. Yo quise ir a vosotros, yo quise estar con ustedes, dice, pero Satanás nos estorbó. Y el estorbo se puede presentar de muchas maneras. El estorbo puede ser una situación difícil que nos hace perder la tranquilidad, puede ser un impedimento para llevar a cabo lo que queremos, un impedimento, por ejemplo, para perdonar. Muchas veces caemos en esa situación de que alguien nos hiere, alguien nos ofende, alguien nos falta el respeto, y nos encontramos ahora después nosotros estorbados o con oposición y no podemos perdonar. Hay impedimentos que nos estorban para perdonar. Hay otro tipo de situaciones complicadas que nos sacan de nuestras casillas, entonces se nos hace difícil y somos impedidos para amar. Son tantas las heridas que después se dificulta amar. De hecho, nuestro Señor Jesucristo profetizó, dice que en los postreros tiempos se habrá multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Entonces hay cosas que nos impiden amar, habrá cosas que nos impedirán servir, hay cosas que hacemos o que dejamos de hacer y esto nos impide servir, hay cosas que nos impiden diezmar, situaciones que se complican,
hacen mella en nuestra economía y que nos impiden diezmar, o que nos impiden, por ejemplo, pasar tiempo con Dios cada día en nuestro devocional diario. Ok, entonces para sacarle provecho a nuestras pruebas, primero tenemos que reconocer lo que nos estorba. Entonces tenemos que ser listos y sabios primero y humildes, porque a veces pensamos que no somos estorbados, pensamos que todo va bien. Pero cuando viene una prueba es cuando surge, cuando sale a la luz, cuando se ponen de manifiesto aquellas condiciones deficientes en nuestro corazón. Ok. Número 2. Para sacarle provecho a nuestras pruebas, en segundo lugar, tenemos que estar dispuestos a rendir cuentas. Híjole, y aquí espero no pisar muchos callos. Ok, tenemos que estar dispuestos a rendir cuentas. Cuando se presentan las pruebas, más que nunca son situaciones en las que debe haber disposición para ser mentoreados, para ser pastoreados, para ser examinados inclusive. Y para ello vamos a leer el capítulo 3 de Primero de los Tesalonicenses y leemos ahí algunos versículos. Por ejemplo, en el versículo 2 dice que cuando Pablo se vio estorbado de ir, él no pudo soportarlo más, él no pudo quedarse así indiferente a las pruebas que estaban enfrentando en Tesalónica. Y dice, enviamos a Timoteo, versículo 2, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, el apóstol Pablo fue muy entendido en esta situación. En un tiempo de prueba necesitamos ser confirmados. Dice que él, cuando no pudo tener la posibilidad, cuando no tuvo la oportunidad de ir personalmente, tuvo que enviar a Timoteo. Dice, para confirmarlos, para exhortarlos respecto a vuestra fe. Todos necesitamos ser confirmados, todos necesitamos mayor firmeza, un mayor apoyo, un soporte que nos ayude a pasar la prueba. Y en este caso el apóstol Pablo envió a Timoteo. Dice el versículo 3 también ahí enseguida, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones. Entonces tenemos que ser confirmados para permanecer firmes, para que no nos inquietemos. Como dice Pedro, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. El fuego va a ser necesario, es un fuego de prueba. Y entonces tenemos nosotros que decirle no a la confusión, como dice aquí la traducción en la traducción Dios habla hoy. Dice que envió a Timoteo para que ninguno se deje confundir por estas dificultades. Hay situaciones tan complicadas que crean confusión, provocan desorden. Entonces esto nos impide pensar con claridad y a veces es difícil entender porque a veces ya no sentimos lo duro sino lo tupido, porque vienen a veces una tras otra y de repente podemos caer en la confusión. Por eso es importante ser confirmados en la fe. Cuando hay muchas cosas juntas que nos están probando, esto puede hacer que se disminuya nuestra capacidad de concentración y por otro lado nos impide aprender. Cuando estamos confundidos no podemos aprender, no podemos ser edificados. Entonces tenemos que tomar de antemano la decisión de no dejarnos confundir cuando vengan las pruebas. Es decir, entender que son parte de la vida cristiana y van a ser necesarias para fortalecer nuestra fe. Ok, versículo 5 dice, vamos adelante. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié, en este caso a Timoteo, como ya dijo anteriormente, para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ok, el apóstol Pablo está diciendo que fue necesario enviar a Timoteo para recibir informes de nuestra fe. Y por esto decía yo que para poder sacarle provecho a nuestras pruebas, tenemos que estar dispuestos a rendir cuentas. Timoteo llega ahí a Tesalónica y se reúne con los creyentes y comienza a platicar con ellos y comienza a hacer preguntas, algunas muy incómodas, no sé si te suena familiar esto, para conocer la condición de cada uno de los creyentes, de cada una de las familias.
Y bueno, cuando tu pastor se acerca contigo, cuando tu pastora se acerca contigo y te pregunta, ¿cómo estás? Mira, el 99.99% responden, muy bien, pastor, muy bien, pastora, muchas gracias. Ajá. Es la respuesta automática, ¿a poco no? Pero bueno, de alguna manera tenemos que seguir indagando y preguntando, porque es necesario conocer el estado de tu fe, es necesario conocer el estado de tu ánimo, es necesario conocer el estado de tus finanzas, el estado de tu matrimonio, el estado de tu familia, el estado de tu trabajo. Y Timoteo fue enviado precisamente eso, para informarse de la fe de los creyentes. Dice la otra traducción, en Dios habla hoy, mandé preguntar cómo andaban ustedes en cuanto a su fe, porque tenía miedo, dice, de que el tentador les hubiera puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Si algo buscamos, si algo se busca para una iglesia, es que el trabajo que se realiza entre los creyentes, entre las familias, pueda ser agradable delante de Dios. Obviamente eso no le gusta a Satanás y va a buscar la manera, como ya dijimos, de estorbar, de oponerse, de quitar la tranquilidad, de robar, matar y destruir. Pero si queremos sacarle provecho a nuestras pruebas, tenemos que estar dispuestos a rendir cuentas. Y cuando se nos pregunten, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Pues en lugar de responder automáticamente bien, pues reconocer con humildad, con sencillez, no, bueno, pastor, estoy batallando en esta área de economía, estoy batallando con mi tiempo con Dios, estoy batallando con mi esposa, con mi esposo, estoy batallando con mis hijos, porque la idea es esa, apoyar, darles mayor firmeza, más soporte, colaborar, como dice el apóstol Pablo, para que el tentador no los tiente de tal manera que resulte vano el trabajo. Y no se trata de dar reconocimiento aquí al que sirve, sino presentarlos delante de Dios de manera agradable. ¿Ok? Entonces tenemos que estar dispuestos, en otras palabras, mira, ahí va. En una construcción, no solamente hay que arrimar por ahí el cemento, la cal, la arena, los tabiques, la cuchara del albañil, las palas, etcétera. Porque puedes tener todo eso, todos los materiales, y comienzas a edificar. Pero si no se pone una plomada y el nivel, eso puede resultar en un total fracaso. Para que una edificación se levante de manera correcta y tengamos éxito en completar el edificio, se tiene que confrontar con la plomada y con el nivel. En el caso de Timoteo fue algo así, como un nivel, como una plomada, para ver cómo andaban en su fe, para ver cómo andaban en sus finanzas, para ver cómo andaban en su devoción con el Señor, en su obediencia, en su conformidad con la palabra. Y bueno, creo que es clara la intención de Pablo aquí, que seamos dispuestos a rendir cuentas. Y en el versículo 6, esto me animó mucho, dice aquí versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, versículo 7, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¡Wow! Dice la Escritura que Timoteo regresó con buenas noticias. Timoteo regresó pues alegre y contagiando a Pablo también y alegría y al resto de alegría y al resto del equipo también. Cuando Timoteo volvió, nos dio buenas noticias. Entonces, yo creo que tú y yo podemos convertirnos en productores de buenas noticias. Y no me refiero a Timoteo, él no produjo las buenas noticias, solamente las llevó. Él fue el mensajero, fue el portador de esas buenas noticias desde Tesalónica hasta donde se encontraba Pablo. Los productores de buenas noticias fueron los creyentes de Tesalónica. Timoteo solamente tomó las noticias y las llevó a Pablo. Él solamente vio que su fe era firme, él solamente vio que el amor prevalecía entre ellos, él solamente vio que iban por buen camino y trajo ese informe al apóstol Pablo. Pero hay un secreto, mis amados.
Hay un secreto para producir buenas noticias cuando somos examinados. Hay un secreto para producir buenos resultados cuando atravesamos en nuestras pruebas. Hay una clave para sacarle provecho a nuestras pruebas. Y vamos al capítulo 2 de 1 a los Tesalonicenses, que leímos al comienzo, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Esta es la clave, este es el secreto para poder producir buenas noticias cuando seamos sometidos a prueba, cuando seamos examinados, cuando se confronta con nosotros, con nuestra vida, la plomada de Dios, su nivel, o cuando se nos demanda conocer el estado de nuestra fe. Y no se trata de otra cosa, sino la obediencia a la palabra. Dice Pablo, le damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, no la recibieron como palabra de hombres, la recibieron como lo que en realidad es, palabra de Dios. Y esa es la clave, este es el secreto de darle a la palabra de Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. Reconocer que Dios nos habla todos los días. Cada vez que tú haces tu tiempo con Dios, Dios te está hablando. Dios te está dando ahí el camino a seguir, la pauta a seguir. Entonces, para producir buenas noticias, tenemos que permanecer en la palabra, aceptarla no como palabra de hombre, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios vivifica, y la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios permanece para siempre. Si conoces la verdad te hará libre verdaderamente. Entonces, vale la pena que podamos permanecer en la palabra para producir buenas noticias. ¿Ok? Y por último, en tercer lugar, otra manera de sacarle provecho a las pruebas viene ahí en el capítulo 3 de la misma carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Orando con gran insistencia. Y aquí quiero poner especial atención. Dice el apóstol Pablo, orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Recuerdan la parábola aquella de la viuda y el juez injusto? Dice que ella no paró de ir con aquel juez, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. ¿O recuerdan la otra parábola de aquel amigo que vino a otro amigo de noche y no tenía nada que ofrecerle para atenderlo? Y entonces el anfitrión tuvo que salir a la medianoche a tocar la puerta de su otro amigo ahí en la oscuridad de la noche y préstame 3 panes porque un amigo ha venido de noche a mí y no tengo que ofrecerle. Y dice que el otro le respondió desde adentro, dice la escritura, no me molestes, ya estoy en la cama con mis hijos, no puedo levantarme a dártelos. Pero dice, no se va a levantar, dice Jesús, a causa de su amistad, sino por la insistencia, por la perseverancia del que está ahí importunando de noche. Bueno, dice aquí la escritura que el apóstol Pablo, orando de noche y de día con gran insistencia. ¡Wow! El apóstol Pablo no se quedó indiferente, no dijo, oh, bueno, pues ahí cuando se pueda. No, oraba noche y día con gran insistencia. Y fíjate qué es lo que oraba, qué es lo que pedía. Dice, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Entonces, hermanos, en este tiempo de prueba, lo que tenemos que hacer es insistir delante de Dios que nuestra fe sea completa, que seamos completados, que seamos íntegros, que seamos perfeccionados. La idea de Pablo de orar constantemente era que seamos completados en la fe. ¿Ok? Otra petición que podemos hacer, otro blanco de oración que Pablo usaba, dice el versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Entonces, cada vez que enfrentemos una prueba, busquemos la dirección de Dios y oremos al Señor. Señor, dirige nuestros pasos, dirige nuestras decisiones, dirige nuestros pensamientos, danos tu estrategia, revélanos la manera tuya de hacer las cosas. Otro blanco de oración dice aquí, y versículo 12,
y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Qué clase de blanco es este? ¿Qué oración del apóstol Pablo? Dice que el amor crezca y abunde. Yo no sé si alguna vez se te hubiera ocurrido orar de esta manera. Señor, que mi amor crezca, que mi amor abunde por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, por tu iglesia. Mira, como iglesia de Cristo como cuerpo de Cristo tenemos que aprender a amar lo que Cristo ama. Y Cristo ama a su iglesia. Tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que amar a los creyentes, tenemos que amar a las almas también. Entonces, tenemos que amar lo que Él ama y podemos orar, Señor, que mi amor crezca, que mi amor abunde, que mi amor se multiplique. Dice el apóstol Pablo cuando él está hablando de los dones a la iglesia, que Dios dio a la iglesia, dice, pero ahora les muestro, 1 Corintios 12, al final del capítulo, dice, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y a partir del capítulo 13, el versículo 1, comienza a hablar del amor verdadero. Entonces, vale la pena que insistamos delante de Dios, oremos insistentemente que el amor crezca. Así que te animo para que podamos orar de esa manera. Y vamos adelante, dice el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones e irreprensibles en santidad delante de Dios. Entonces, otro blanco de oración que podemos hacer durante el tiempo de prueba es que el corazón se afirme en santidad. Wow, dice la Escritura ahí en Proverbios que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Y tenemos que orar eso, que el corazón se afirme en santidad. Hace 8 días, o hace 15 días más bien, Mingo nos hablaba acerca de la santidad. Y un domingo anterior estuvimos viendo eso también, la necesidad de caminar en santidad delante de Dios, porque la Escritura dice, Hebreos, que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que seguir, perseverar, crecer en la santidad. Y bueno, cuando nosotros afirmamos el corazón, lo fortalecemos, lo apoyamos, entonces esto va a producir que seamos irreprensibles, dice el apóstol Pablo, que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios en la venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que esto no solamente son buenos deseos, mis hermanos. Esto no solamente es el ideal de un cristiano, no, son blancos de oración, son peticiones por las cuales podemos implorar, interceder, rogar insistentemente delante de Dios. Señor, que seamos completos en la fe. Señor, dirige nuestro camino. Señor, que nuestro amor crezca y abunde. Señor, que nuestros corazones se afirmen en santidad. Señor, que seamos irreprensibles. Una manera de definir la palabra irreprensible es que no se encuentra tacha alguna. Y no quiere decir que no seamos acusados, sino que aun cuando alguien nos acuse, en el momento del juicio se encuentre que no hay razón para esa acusación. Es decir, que no hay bases que se sustenten. Entonces, irreprensible es el resultado de la santidad. Si tú y yo caminamos en santidad, automáticamente estaremos irreprensibles para la venida del Señor Jesús. Y quiero terminar con un pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Es la manera, la clave de caminar, de vivir en santidad y de ser irreprensibles. Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 14 y versículo 15. Lo voy a leer en esta traducción en lenguaje actual. Dice, hagan todo sin hablar mal de nadie. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Dice la Reina Valera, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Bueno, aquí lo dice de una manera más clara. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Versículo 15. Para que no pequen
ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deberán alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Entonces, lo voy a leer también en la Reina Valera, porque esto nos anima, mis amados, para perseverar. Dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Estamos en Filipenses 2:14 y el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es nuestra función, alumbrar al mundo. Somos luz del mundo. Y para eso tenemos que dejar de hablar unos de otros, tenemos que dejar de murmurar, tenemos que dejar a un lado las contiendas, tenemos que buscar ser irreprensibles, de manera que esto se traduzca en santidad, siendo sencillos, dice, hijos de Dios sin mancha en esta generación maligna y perversa. Entonces, la idea de Dios de que podamos, de que tengamos que ser probados, es que obtengamos provecho de cada prueba que se presente en nuestra vida. No sé cuál sea la circunstancia que estés atravesando, si es difícil, complicada o aún dolorosa, aún eso tiene un sentido, aún eso tiene un propósito, que tú seas transformado a la imagen de Cristo. Tienes que sacarle provecho a tus pruebas, primero reconociendo lo que te estorba, estando dispuesto a rendir cuentas, y para esto se requiere que podamos buscar mentoría, buscar el consejo de tus pastores. Y 3, orando con gran insistencia. Yo quiero animarte para que hoy tú tomes la decisión de tomar las pruebas con una nueva actitud, con un nuevo propósito de sacarle provecho, no solamente de aguantarlas, de sufrirlas, de experimentarlas ahí dolorosamente como víctima, no, sino que puedas pararte firmemente en la fe y que puedas resultar victorioso, de manera que resultes aprobado como buen obrero. Entonces, te animo para que ores conmigo esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos de acuerdo, mis hermanos y yo, para que tú provoques en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad. Oramos, Señor, para que en medio de esta situación de prueba que estamos viviendo, seamos completos en la fe, que nuestra fe no falte, pero que además seamos perfeccionados en la fe, seamos hallados íntegros en nuestra fe. Padre, oramos también para que tú dirijas nuestro camino, nos ayudes a tomar decisiones sabias. Padre, te pedimos que hagas crecer nuestro amor, que nuestro amor abunde, que nuestro amor sea la característica que nos distinga y de esta manera podamos afirmar nuestros corazones en santidad. Padre, yo te ruego que nos santifiques, así como el Señor Jesús oraba por sus discípulos, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Padre, que podamos reconocer que la Escritura es palabra de Dios, que el mensaje del Evangelio proviene de ti y no es palabra de hombres, y que podamos recibirlo de esta manera para vivir de manera irreprensible. Señor, esperamos la venida de tu Hijo Jesucristo y queremos ser hallados irreprensibles, Padre. Quita de nosotros toda ira, toda contienda, toda murmuración y establécenos, Señor, en el amor, en ese amor que Cristo nos enseñó, de manera que el mundo crea, que seamos uno en Cristo para que el mundo crea. Padre, yo bendigo a tu iglesia y te ruego por cada familia que ha estado en esta reunión el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias por quedarse hasta el final de la reunión. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.